Bueno, súper exitazo de este taller. Lo primero, daros las gracias por estar aquí en la primera NutriCoff que tenemos. Bienvenidos por parte del Colegio de Farmacéuticos. Soy Esther Calvo de Mora, vicepresidenta segunda del Colegio de Madrid y encantada de teneros a todos, además mucha gente conocida, teneros aquí. Hoy tenemos, y gracias en especial a Pilesh, que es el patrocinador, que gracias a este laboratorio pues estamos aquí con una experta, Pilar Casanovas Aguilar, de Pilesh, que paso a presentaros. Os digo un poco su currículum y tenemos mucha suerte de estar con ella porque controla un montón. Entonces, en esta media hora vamos a intentar, sé que estamos todos un poco así, que estamos sentados, pero yo creo que es bueno que todos nos intentemos formar en esto que está tan de moda. Aquí no tiene el hijo adolescente que ya le empieza a decir alguna cosa. Pilar es farmacéutica, como muchos de nosotros, responsable de formación y comunicación científica de Pilesh y formadora desde 2013. Es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona y tiene un máster de microbiota, probióticos y prebióticos de la Universidad Europea de Madrid. Es experta en micronutrición por el Instituto Europeo de Dietética y Micronutrición y ha trabajado en oficinas de farmacia, en farmacia comunitaria y durante 10 años en farmacia comunitaria especializada y de referencia en medicina natural. Por lo tanto, yo creo que le damos las gracias a Pilar de antemano. Vamos a estar viendo SIBO, ¿vale? Es Small Intestinal Bacterial Overgrowth, y luego el síndrome intestino irritable. Vamos a ver estas dos cosas, el abordaje que hacemos de estas dos patologías dentro de la farmacia. Muchas gracias, Pilar. Espero, si alguno tiene algún problema, nos lo dice. Disculpar que no hay sillas suficientes para todo el mundo. Y nada, bienvenidos. Media horita y cerramos y nos vamos a comer. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias por el interés, por venir todos aquí. Os digo ya que los que os hayáis quedado sin material o que queráis algún material concreto, etcétera, podéis pasar por el stand de Pilesh que tenemos abajo y os daremos el material que tengamos allí de este tema o de cualquier información sobre el laboratorio. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Empezamos a hablar, ¿no?, del tema de moda. Igual decís, para esto estamos aquí, porque sí, seguro que saber qué es el SIBO y qué es el síndrome intestino irritable lo sabemos todos, pero lo importante es qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de un SIBO y de un síndrome intestino irritable? A ver quién me lo sabe decir. Antes de ponerle una etiqueta de síndrome intestino irritable o de SIBO, ¿qué etiqueta tengo que poner en este intestino, en esta microbiota? Disbiosis. Y si la disbiosis forma parte del problema, ¿qué es lo que deberá formar parte de la solución? Pues muy bien, pues ya casi no hace falta decir nada, ¿vale? ¿Qué pasa con el sobrecrecimiento, con la presencia de bacterias excesivas o de microorganismos excesivos en el intestino delgado? Primera, que nos dan síntomas muy inespecíficos. Por tanto, ¿es SIBO, es síndrome de intestino irritable o no? ¿Vale? Por los síntomas no podemos poner la etiqueta sí o sí de una cosa o de la otra. Como decía, y decíais muy bien, tras un SIBO, tras un síndrome intestino irritable, antes hay una disbiosis, muchas veces asociada a otras patologías más graves. Por tanto, esto es lo importante, ir a abordar esa disbiosis. ¿Y vosotros creéis que dando antibióticos arreglamos una disbiosis? No, la empeoramos. Por tanto, ya vemos, os hago un spoiler de que por ahí no van las cosas o no pueden ir las cosas. Entonces, nuestro organismo tiene medios, ¿tiene mecanismos para protegernos, para no hacer un SIBO? Claro que los tiene. Entonces, si desarrollamos un SIBO, quiere decir que nos los hemos cargado, estos mecanismos de protección. Eso es lo importante. Estos son los mensajes que quiero que os llevéis. ¿Cómo me protege mi intestino delgado para no tener un sobrecrecimiento? ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo que me lleva a una sintomatología compatible con un SIBO o con un síndrome intestino irritable? ¿Para qué? Para cambiar las cosas desde la base y desde el origen. Entonces, tenemos unas soluciones como la bilis, que además son antisépticas, aparte de movilizar las heces y por tanto no tener un estancamiento en el intestino, en el sistema digestivo. Un pH gástrico ácido que hace que, ¿por qué en el estómago y en el intestino delgado tienen que haber menos bacterias que en el intestino grueso, en el colon? Por el pH, especialmente el del estómago. Entonces, es todo eso lo que tenemos que pensar.
que está alterado de base, ¿vale? La integridad de la mucosa intestinal va a contribuir a proteger este intestino. Los movimientos, la actividad motora del intestino. Seguro que habéis oído hablar de los complejos migratorios motores del intestino, esos barrenderos que actúan especialmente durante la noche con el periodo de ayuno. Es que es muy importante respetar esas horas de ayuno, que obviamente deben estar correlacionadas con la noche. ¿Para qué? Para que los barrenderos puedan actuar. Si dejamos que los barrenderos actúen, esos movimientos del intestino, seguro que no tenemos suciedad a lo largo de ese sistema digestivo. Son todas estas cosas las que hay que pensar. Obviamente que la válvula ileocecal funcione correctamente y la microbiota, que es que no es tan complicado. Cuidemos nuestra microbiota, ya os hago el mensaje que os tiene que quedar para el final. Cuidemos nuestra microbiota y ella hará el resto, ¿vale? Porque realmente es la microbiota la que responsable final de nuestra salud, ¿vale? Por tanto, cuidemos la microbiota. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a una sintomatología compatible con el SIBO? Pues precisamente la hipocloridria. ¿Y a qué se debe? Pues a un exceso de medicamentos que dispensáis todo el santo día, como son los inhibidores de la bomba de protones. Antes hablábamos de infecciones y el abuso de los antibióticos, ahora hablamos del abuso de los inhibidores de la bomba de protones. Es que el pH ácido no es malo, tiene su función. El problema es si hay un exceso, pero es que muchas patologías no son por exceso de ácido, sino precisamente por falta de ácido, y una de ellas es el SIBO. La edad avanzada, obviamente, con la edad se desequilibra la microbiota, se ralentiza todo, por tanto, eso facilita ese estancamiento y, por tanto, ese sobrecrecimiento bacteriano. Ese sobrecrecimiento bacteriano que ya os digo que no es solo que pasen bacterias del colon hacia arriba y se vayan al intestino, sino que las bacterias que entran en nuestro organismo por el propio alimento se estancan en el intestino delgado cuando lo que tendrían que hacer es circular. ¿Vale? O sea, es decir, que no solo tener un SIBO es por microorganismos del colon que suben al intestino delgado, ¿vale? Es que las cosas no fluyen. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Por tanto, el estreñimiento crónico, claro, quiere decir que no fluye aquí, que no sacamos la basura cuando toca, con lo cual ahí hay alimento que da de comer a más gente que no debería estar, por ejemplo, ¿vale? Divertículos, fármacos, más importante, entre los que se cargan la microbiota, antibióticos, y los que ralentizan el ritmo intestinal, pues aquí tenemos un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta. El estrés crónico. ¿Por qué? Porque el estrés provoca disbiosis y ese es el origen de muchas cosas, ¿vale? Estoy diciendo todo el rato lo de la disbiosis como origen de las cosas. Quiero que nadie se lleve la idea equivocada de que la microbiota tiene la culpa de todo y arreglando la microbiota ya lo tenemos todo. Hombre, tampoco es 100% así, pero sí que debemos tener presente que ya está evidenciado el impacto de la microbiota en más de 300 enfermedades. Por tanto, tampoco está tan lejos de lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero hay otros factores implicados que habrá que tener en cuenta. Pero el que la microbiota y su equilibrio y desequilibrio es un factor central, eso lo tenemos que tener clarísimo todos, ¿de acuerdo? Bien, una gastritis crónica ya nos indica que hay inflamación y que hay alteraciones en el estómago, por tanto, al final todo el tubo digestivo, todo el sistema digestivo se verá afectado y las patologías crónicas ya nos hablan de disbiosis, ya nos hablan de inflamación, ya nos hablan de alteración del epitelio, por tanto, es fácil que ahí se desarrollen otros trastornos. ¿Cuáles son las causas, por tanto, con todos estos factores de riesgo que acabamos de ver? Pues que haya una disfunción de los mecanismos antibacterianos, porque nuestro sistema digestivo tiene mecanismos para que no haya ese sobrecrecimiento de patógenos en general, sea en un punto o en otro, sea en el estómago, sea en el intestino delgado, sea en el intestino grueso. ¿Qué son? Pues péptidos antimicrobianos que fabrican las células epiteliales, bacteriocinas, ácido láctico, peróxido de hidrógeno que fabrica nuestra microbiota protectora. Todos esos mecanismos antibacterianos están alterados. Alterados en un SIBO, ¿por qué? Pues por un pH gástrico aumentado, por la disbiosis, por los medicamentos. También otro de las causas del SIBO es
la disfunción en la motilidad intestinal. Obviamente, el estreñimiento. Ya sabéis que el estreñimiento es la manifestación de qué tipo de SIBO, del IMO, del sobrecrecimiento de arqueas. ¿Vale? Las arqueas no son bacterias ni son levaduras, son otro tipo de microorganismos, ¿vale? Que son causantes de un tipo de SIBO que se expresa con estreñimiento y con muchos gases. ¿De acuerdo? Pues bien, el estreñimiento, hay medicamentos que provocan ese ralentecer el tránsito intestinal, pues fácilmente nos darán ese tipo de SIBO. La insuficiencia biliar, como os decía antes, la bilis, por un lado es antiséptica y por otro humecta las heces, por tanto facilita la motilidad intestinal. Si no hay suficiente bilis, fácilmente los detritus se estancan y por tanto también se desarrolla un SIBO. Las secreciones digestivas también en general disminuidas y hay situaciones que no las podemos evitar, como una disfunción anatómica, como podría ser una estenosis o el desarrollo de un cáncer, etcétera, etcétera. Pero es en todo esto en lo que pensar más que en esos síntomas inespecíficos que nos llevan a un SIBO. Con un SIBO, ¿qué está sucediendo? Con todo lo que acabamos de decir, ¿qué está pasando? Pues que se altera la mucosa del intestino, que hay falta de asimilación de nutrientes por la mucosa. ¿Por qué? Primero, porque está alterada la mucosa digestiva, pero también porque hay más microorganismos de los que debería haber en el intestino delgado que se están comiendo los nutrientes que deberían atravesar esa barrera. Por tanto, aquí hay un círculo vicioso que debemos cortar, ¿vale? SIBO, vale, síndrome intestino irritable. Recuerdo muy fácilmente y muy rápidamente que es un síndrome intestino irritable según los criterios de Roma 4, que son los últimos establecidos. Un síndrome intestino irritable quiere decir que hay un dolor abdominal recurrente que va asociado a por lo menos 2 de los 3 síntomas siguientes. Están relacionados con la defecación, es decir, cuando vamos al baño se alivia temporalmente, por lo menos, hay cambio en la frecuencia de las heces y hay cambios en la consistencia de las heces. Fijaros, estos criterios, ¿vale? Estos 2 o 3 síntomas tienen que estar presentes por lo menos en los últimos 3 meses, ¿vale? Un síntoma, lo que os digo, dolor abdominal recurrente. Fijaros que hasta un 80% de los pacientes de síndrome intestino irritable dicen que su dolor es fuerte, ¿vale? Pero no todos los pacientes de síndrome irritable sufren lo mismo en su ecosistema intestinal. Por tanto, enseguida lo entenderéis, este dolor fuerte es una hipersensibilidad visceral. Una hipersensibilidad visceral que es un motivo diferente que el dolor que puede tener una persona con una colitis ulcerosa, ¿vale? Es diferente. ¿Qué hay de diferente? Enseguida lo vemos. Bien, ¿cuáles son las causas del síndrome intestino irritable? Hay causas en el primer cerebro y hay causas en el segundo cerebro. Las causas en el primer cerebro es un ecosistema intestinal alterado por diferentes motivos que los tenemos aquí, la alimentación, el estrés, la disbiosis, etcétera, etcétera. Los antibióticos que tomamos, los medicamentos que tomamos nos provocan una disbiosis, esta disbiosis desprotege el intestino, se inflama este epitelio intestinal y este epitelio inflamado nos lleva a una hiperpermeabilidad intestinal. Estos son los motivos que nos llevan a los síntomas del síndrome de intestino irritable. Pero ¿qué más está pasando? A día de hoy, un síndrome de intestino irritable lo tenemos que pensar no como un problema digestivo, sino como un problema de la comunicación entre el intestino y el cerebro. Y el síndrome de intestino irritable se define como una perturbación en esta comunicación. ¿Qué está pasando? Pues que todo aquello que pasa en el ecosistema intestinal, ¿vale?, repercute a nivel cerebral. Es decir, el intestino envía mensajes aferentes, ¿vale?, que el cerebro amplifica, anticipa el dolor y hay una percepción dolorosa anormal. Todos estos síntomas, obviamente, de dolor, de percepción dolorosa anormal, etcétera, etcétera, se agravan más, con lo cual se crea aquí también un círculo vicioso que hay que romper. Es decir, el estrés nos lleva a un síndrome de intestino irritable, pero 9 veces más lo que pasa en nuestro intestino nos lleva a trastornos como el síndrome de intestino irritable. Por tanto, el abordaje de un síndrome de intestino irritable no se puede limitar a lo que pasa aquí.
el SIBO tampoco, obviamente, cuando estamos hablando todo el rato de que el estrés es un factor que lleva a estos trastornos, ¿vale? Pero insisto, fijaros que la doble flecha con una flecha más gruesa hacia arriba no es porque sí, ¿vale? Es esto que os estoy insistiendo de que por un mensaje que el cerebro envía al intestino, el intestino envía 9 para arriba. Por tanto, lo que pasa en el intestino es más importante. Nuestra salud empieza en el intestino. Bien. Por tanto, abordar un síndrome intestino irritable, ¿vale? Y ahora vamos a ver el abordaje de uno y de otro a la vez, ¿vale? Se ha de fijar en la clínica que presenta el paciente. El SIBO y el síndrome intestino irritable se diagnostican y se aconsejan, se abordan por lo que nos explica el paciente, más que por los test. Sabéis que hay test, pero con muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Por tanto, hacer hablar a la gente, preguntar, eso es lo más importante, ¿vale? Por tanto, el perfil del síndrome intestino irritable serán, en principio, uno que domina el estreñimiento, uno que hay una alternancia entre estreñimiento y diarrea y una que domina la diarrea. Y para eso, la gran ayuda es la escala de Bristol. Si trabajáis con Pilates tendréis esta ayuda. Importante que, como digo yo, hay que tener bajo el mostrador y cuando viene alguien con trastornos digestivos, me da igual si tiene la etiqueta o no de SIBO, de síndrome intestino irritable. Yo que necesito saber cuál es su tránsito intestinal, porque sabiendo el tránsito intestinal entiendes muchas de las cosas que le pasan. Con lo cual, escala de Bristol bajo el mostrador y cuando alguien viene, identifícate y sin tener que hablar de cacas, para digámoslo claro, de heces, es muy fácil, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Fijaros, como os decía, ¿qué es un SIBO? ¿Es un síndrome intestino irritable? Podríamos decir que un poco el síntoma diferenciador entre uno y el otro es cuando aparece el síntoma clave, que es la distensión abdominal, los gases. Si esta distensión aparece especialmente justo después de las comidas, podemos sospechar más de un SIBO. Si aparece en cualquier momento del día, podemos sospechar más de un síndrome intestino irritable. Pero ¿qué pasa? Que es que normalmente, fijaros, hasta en un 78% de los casos, ambos síndromes van juntos. Por tanto, es igual, entendedme, es igual. Es que me es igual si le han puesto una etiqueta o la otra. ¿De qué se queja? Pues abordemos la queja, ¿vale? Bien, ¿cómo abordaremos el sobrecrecimiento? A ver, si hay un sobrecrecimiento, la principal acción es reducir ese sobrecrecimiento para mejorar la sintomatología que hay. Pero aún más importante que esto, que es importante y es lo primero que hacemos, será tratar la causa del sobrecrecimiento y reforzar la microbiota que está en desequilibrio y que ha sido el punto inicial. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Bien, pues ¿cómo reducimos? Vayamos a ver. Este sería el protocolo, foto, los que queráis hacer foto, el protocolo SIBO, ¿vale? Reduzco bacterias, ¿sí? Restauro microbiota, fundamental, y sobre todo, si vuestro consejo va a ir asociado a una prescripción antibiótica, no nos podemos olvidar del probiótico que debe acompañar esa prescripción antibiótica, porque si no, perdonadme, pero es peor el remedio que la enfermedad. La mejora será temporal y bien cortita, pero obviamente si la disbiosis es la que lleva a los problemas y con un antibiótico causamos más problema, pues es que volverá a aparecer en breve. No puede ser la solución, ¿vale? Si hay una dieta baja en FODMAPs, fijaros que ponemos ya no un probiótico, sino que además ponemos un posbiótico. Os lo explico enseguida. Bien, para disminuir el exceso de población bacteriana, o bien tras el antibiótico, o mejor aún, como alternativa al antibiótico, Digeviane SBO. ¿Vale? Digeviane SBO es, como hemos hablado antes, hablando de infecciones, ¿tenemos alternativas reales a los antibióticos, a los antiinfecciosos de síntesis? Sí, las tenemos y son los aceites esenciales.
son reales alternativas. Entrar en PubMed y buscar, ¿vale? Porque lo son. Entonces, fijaros, esta selección que ha hecho Pilage de aceites esenciales, no se trata de matar bacterias y ya está. Fijaros en todas aquellas funciones del organismo a las que va a contribuir a mejorar y pensar en los factores de riesgo y en las causas que hemos dicho antes del SIBO. El jengibre, el romero y la alcarabea, ¿vale? Todas ellas tienen función antibacteriana, bien, vamos a reducir el número de bacterias, pero además vamos a mejorar sintomatología antiespasmódica, antiinflamatoria, vamos a mejorar el tránsito intestinal, que era uno de los motivos que nos conduce a un SIBO, ¿vale? Gracias a la acción reguladora del tránsito del jengibre, ¿sí? Vamos a mejorar esos síntomas tan molestos de gases, pero paréntesis, siento deciros que los gases son fisiológicos. Mal vamos si cada día no hacemos gases. De los que molestan aquí, para ser exactos, los que molestan aquí son putrefacción. Quiere decir que no sacamos la basura cada día. Pero los que molestan aquí son de fermentación. Por tanto, el que no produce gases sonoros cada día, perdonadme, pero quiere decir que no dais de comer a vuestra microbiota y vuestra microbiota produce ácidos grasos de cadena corta tan importantes para nuestra salud general y que son volátiles. Ahora entendemos que hay que hacer gases cada día, ¿sí? Vale. El problema es un exceso de gases y salir volando. Eso sería un problema, ¿vale? Entonces, ya sé que para según quién, perdonadme que lo diga así, es más guay decir que tengo SIBO que me he pasado comiendo legumbre y coliflor, pero a ver, yo a lo mejor me plantearía cada día que tengo SIBO y no, es que doy de comer a mi microbiota y a veces me paso, ¿vale? Os estoy desmitificando un poco el famoso SIBO, ¿sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Jengibre. El romero, además, colerético colagogo, vamos a mejorar esa producción y evacuación de bilis y, por tanto, esa acción antiséptica, esa motilidad intestinal. Y además también nos queda decir la función de la alcarabea, además de las que hemos dicho, hepatoprotector y estimula también las secreciones digestivas. Fijaros que además de matar bacterias, lo que estamos haciendo con esta solución es ir a las causas que nos han llevado al SIBO. ¿Se entiende? Además, el extracto de melisa, la melisa, además de actuar sobre el sistema nervioso, contribuye al vaciado gástrico. A lo que os decía, circulen, circulen. No quiero que se me estanque nadie en el intestino delgado. Y las vitaminas B que van a contribuir al bienestar de la mucosa intestinal. Consejo de utilización de este Digeviane SBO, 4 comprimidos al día en 4 comidas diferentes, las 3 principales y una más, ¿vale? Son 5 días de tratamiento. A renovar, ¿cuántas veces? ¿El problema es así de grande? No puedo poner una cajita, ¿vale? Hay que individualizar. Y además, si no nos ocupamos de las causas, los síntomas volverán y volverán. Por tanto, es cuestión de poner Digeviane SBO y al mismo tiempo ocuparme de las causas reales que han llevado al problema, ¿vale? Digeviane RFX es una solución para la gastritis y el reflujo gastroesofágico. Por tanto, si estos síntomas están presentes, deberé también pensar en este producto. ¿Por qué? Porque el omeprazol, perdonadme, los inhibidores de la bomba de protones, a tiempo inmemorial no pueden estar ahí porque contribuyen a las causas de los trastornos. ¿Sí? Bien, Digeviane RFX, para lo que veáis rápidamente porque ya voy fatal de tiempo, combina 4 acciones: la mucoprotectora, la de acelerar el vaciado gástrico, la de neutralizar el exceso de ácido y la de proteger haciendo una balsa, suena, gracias al alginato de sodio y la pectina, que va a impedir que los jugos del estómago suban hacia el esófago. Bien, este Digeviane RFX habrá que combinarlo, si es necesario, con el anterior, con una toma de entre 1 y 4 comprimidos al día. En este caso son comprimidos masticables, ¿vale? Por si hay un reflujo, tiene que empezar a actuar enseguida desde la boca. Bien, ¿qué pasa con la dieta baja en FODMAPs? ¿Es una dieta que se puede mantener mucho tiempo? ¿Vale? No, es una dieta que
desequilibra mucho la microbiota, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta dieta? Reducir los síntomas. ¿A cambio de qué? ¿Y a costa de qué? Esto es lo importante. A costa de hacer pasar hambre a la microbiota, justamente con lo que os he dicho antes, para reducir los síntomas, para reducir los gases. Pero claro, no puede ser instauro esta dieta y que la cosa mejore. Instauro esta dieta el menor tiempo posible, actúo con todo lo que estamos diciendo y la elimino lo antes posible. Es más, empieza a haber evidencia de que aguantar 3 semanas las fibras y los gases es una mejor opción que hacer pasar a la microbiota hambre. Lógico, sí, se entiende, lógico, que sea mejor opción, ¿vale? Aguantar los gases, pero es que ahora la gente se cree que nada, que un gas ya es un drama. No es un drama, ¿vale? Por tanto, una dieta baja en FODMAPs el menor tiempo posible. La tenéis en vuestra carpeta, ¿vale? Como os decía, una dieta baja en FODMAPs no da de comer a la microbiota y, por tanto, la microbiota no nos puede dar posbióticos tan importantes como el butirato, por lo que cuando deis una dieta baja en FODMAPs o recibáis a alguien con esta dieta, hay que pensar en darle butirato, ¿vale? Permeaviam butirato en el vademecum pileus, porque, fijaros si no lo que pasa. Si no doy de comer a mi microbiota no puede darme metabolitos como el butirato y esto se traduce en inflamación de la mucosa, en hiperpermeabilidad, en un desequilibrio inmunitario. La culpa no son de las fibras. La culpa es de no consumir suficiente fibra a diario, que desequilibramos la microbiota con una disminución de las bacterias productoras de butirato, y aquí empieza el drama de mi sistema digestivo no tolera nada, etcétera, etcétera. Y los dramas de la salud. También tenéis en vuestra carpeta un cuestionario de fibras, ¿vale? Y se os pondrá los pelos de punta y veréis que el 90% de la población española, y no creo que estemos aquí el 10%, que sí que consume suficiente fibra diaria, ¿vale? También unas preguntitas muy fáciles para que vosotros y vuestros clientes pacientes veáis que no llegamos a la cantidad de fibra recomendada. Nuestra microbiota pasa hambre y no se puede encargar de nuestra salud. Ese es el objetivo, ¿vale? ¿Sí? Permeaviam butirato, lo que os decía, ¿sí? Cuando hay una dieta baja en FODMAPs, tiene que haber permeaviam butirato. Una cápsula al día durante la comida y durante la cena. ¿De acuerdo? Bien. El protocolo síndrome intestino irritable, como digo, síntomas inespecíficos, es SIBO, es síndrome intestino irritable. Al final, el paciente de SIBO tiene una alteración del tránsito intestinal. Por tanto, esto sirve para los dos, ¿vale? Para los dos. Como os decía, regleta, y esto es una chuleta, con el lado del paciente, con el lado del profesional de la salud y con las respuestas aquí. Esta regleta, lo primero que hay que valorar es el dolor, la intensidad del dolor. Si el dolor que nos expresa nuestro paciente está por encima de 6, tenemos una hipersensibilidad visceral, que es lo primero que hay que abordar, y lo abordaremos con LactiPlus, ¿vale? Este probiótico con una acción y una adherencia muy rápida y muy fuerte al epitelio intestinal se va a encargar de reducir la hipersensibilidad visceral. Y cuando ya nos hemos ocupado de reducir el dolor, ya vamos a guiarnos por la escala de Bristol. Y tenemos un paciente que principalmente domina el estreñimiento, es decir, que aunque vaya cada día al baño, sus heces son de tipo 1, 2, 3 de la escala de Bristol, Lactibian Reference. Si, por lo contrario, sus heces son más bien heces blandas, sin forma, que manchan el papel, estamos frente a un intestino mucho más inflamado. Nos tenemos que ocupar de reequilibrar la microbiota y además desinflamar ese intestino. Y eso lo vamos a hacer con Lactibian Tolerance. Y el que está en medio, que no te sabe decir cómo va al baño, porque cada día va diferente, también es Lactibian Tolerance. Esto lo tenéis en esta chuleta, que la tenéis en vuestra carpeta, por estar aquí aguantando el rollo. Un minutito. ¿Vale? Pasáis por el stand y os la damos. ¿Vale? Unos ejemplos muy rápidos. Fijaros, esta persona, Antonio, viene a buscar su receta de antibiótico para el SIBO. Por lo menos, ¿qué le tenemos que dar? Por lo menos
Lactibian ATB para acompañar el antibiótico, pero mucho mejor si le damos la alternativa Digevian SBO, ¿vale? Los ciclos que sean necesarios, o bien tras el antibiótico Digevian SBO. ¿Sí? Vale. Siguiente. Ahora, este persona ha tomado Digevian SBO y Digevian RFX, ¿vale? Y ha sido muy obediente porque le hemos dicho, te llevas esto, haces el tratamiento, vienes y me cuentas, ¿vale? Y ha hecho esto. Viene tras a terminar el tratamiento para reequilibrar su microbiota y reforzar su epitelio. Tan importante como la primera parte, porque si no lo volveremos a tener aquí con otra receta de antibiótico en breve, ¿vale? ¿Qué le daremos? Pues el probiótico que le daremos será preguntando muchas cosas y guiándonos por cuál es la alteración de su tránsito intestinal o si el SIBO que tiene es fúngico, un SIFO. Si es un SIFO, un sobrecrecimiento de levaduras, especialmente de cándida, le tendremos que dar Lactibiane CND. ¿Vale? Aquí tenemos qué le daremos para reforzar la mucosa intestinal. ¿Y cómo sé yo que su mucosa intestinal tiene una permeabilidad aumentada? Pues nos lo dice su tránsito acelerado, que nos dice que hay una mucosa intestinal inflamada, y además nos lo dice también síntomas a distancia del intestino. O sea, alguien con un tránsito intestinal urgente, ¿vale? Urgente, heces blandas que manchan el papel. Y además tengo psoriasis, y además tengo migraña, y además tengo aquí y tengo allá, es decir, síntomas a distancia del intestino, quiere decir que el grado de hiperpermeabilidad intestinal es importante, hay que abordarlo también. Por tanto, haremos una sinergia entre tolerance y permealine, ¿vale? Permealine, cicatrizantes de la mucosa intestinal. Voy pasando rápido. Tercera renovación de un estreñimiento crónico. O ponemos un probiótico aquí, más todos los consejos nutricionales, o esto no lo acabaremos nunca, ¿vale? Lactibian Reference es el probiótico para el estreñimiento de Pileis. Con estudios, tenéis la evidencia científica de todos estos probióticos en vuestra carpeta, ¿vale? Y el último caso, dolor abdominal, ¿vale? Hay que preguntar la intensidad del dolor. Uy, gracias. La intensidad del dolor, por encima de 6, ¿cuál era? ¿Por encima de 6? ¿Dolor? Muy bien, LactiPlus. Primero abordo el dolor con LactiPlus y después me ocupo del estreñimiento crónico, que era el otro síntoma que presentaba. En cambio aquí el dolor es por debajo de 6, no tengo por qué pasar por LactiPlus, voy directamente en función del tránsito y nos dice que es muy variado, por tanto la solución será Lactibian Tolerance. ¿Vale? Y hasta aquí, porque si no me van a echar. Este es el resumen final. La verdad es que hay tanto que aprender y tanto que saber, se nos queda corto.